Cartagena Reficar, que produce el 25% de la gasolina para avión y el 17% de diésel que se consume a diario en Colombia. En las últimas horas, Ecopetrol está tomando medidas preventivas para conectarse a otras redes debido a que las reparaciones irán hasta agosto de 2025. La firma XM, administradora del mercado de energía, envió una carta al gobierno nacional cuestionando la falta de reglamentación sobre la terminación de los contratos en medio de la intervención de la compañía Aire. Le pidió en las últimas horas al Ministerio de Minas y también a la CREC que expida las resoluciones y los decretos para determinar cómo proceder si Aire no paga las cuentas. Pese al incremento de las lluvias en Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca aseguró que no han sido suficientes para mejorar los niveles de los embalses, pues durante octubre ha llovido un 50% menos que en el mismo mes del año anterior. El canciller Luis Gilberto Murillo confirmó el envío de una nota diplomática a Venezuela solicitando información para confirmar o desmentir la muerte de alias Iván Márquez. Aterrizó esta madrugada en el aeropuerto de Catán en Bogotá el segundo vuelo humanitario enviado por el gobierno nacional que trajo de regreso a 105 colombianos que se encontraban en zona de conflicto en el Líbano. La repatriación incluye 68 adultos, 37 niños, niñas y también adolescentes. 2 soldados resultaron heridos tras caer en un campo minado en la serranía de San Lucas entre Antioquia y Bolívar. Uno de los soldados, David Pérez Barrera, perdió sus 2 piernas producto de las lesiones y con el soldado Darío Loperena están siendo atendidos en un hospital de la ciudad de Barrancabermeja. Un informe de inteligencia militar alertó sobre la grave expansión de todos los grupos ilegales en Colombia, valiéndose de los ceses al fuego que el gobierno nacional ha decretado en varias ocasiones con estos grupos al margen de la ley. Las fuerzas militares denunciaron que las disidencias de las FARC instrumentalizaron a la población civil en el operativo que terminó con la captura de 6 integrantes de este grupo ilegal en Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá. El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, enfrenta una nueva polémica por una frase que se le salió al cierre de la jornada del Congreso a la Calle, que se adelantó en Cali en el marco de la COP16, cuando ya estaban despidiendo a los asistentes y Salamanca desde la mesa principal y sin darse cuenta que tenía el micrófono encendido, dijo: "Yo es que venía a descansar a la ciudad de Cali". El delantero del Atlético Nacional, Alfredo Morales, fue capturado en las últimas horas luego de dar positivo en grado 2 de alcoholemia tras el accidente de tránsito cuando manejaba su camioneta en Río Negro, Antioquia, que dejó un motociclista en grave estado de salud. La defensa del expresidente Álvaro Uribe denunció al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo en su contra en el proceso de manipulación de testigos por fraude procesal. También se pide que se investigue a la esposa de Monsalve, de Yanira Gómez, a John Harvey González y al abogado Miguel Ángel del Río por haber borrado archivos del computador, el celular y la USB de Monsalve, el exjefe paramilitar. El paro minero y campesino comienza a generar la escasez de algunos alimentos y desabastecimiento de combustibles en Santander y Boyacá y continúa el bloqueo en varias regiones del país. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy. Mañanas Blue. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Hay una noticia urgente. Atención. María Corina Machado y Edmundo González acaban de ganar el premio Sájarov, que es a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. Esto es un premio que tiene que ver con los derechos humanos y con las luchas políticas. Ya les vamos a ampliar esta noticia. Bienvenidos para quienes despiertan a esta hora. Aquí estamos en Mañanas Blue, originando desde Cali. Tiempo seco esta mañana en Cali. Tiempo seco también en Bogotá, alguna llovizna esta madrugada en Medellín. Y los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Redes sociales que amanecen hablando con una entrevista que usted hizo aquí hace menos de 24 horas. Es tendencia a la ministra de Ciencia de Colombia, Yesenia Olaya, por lo que dijo del vino. Recuerde que en la conversación con usted le pidió ejemplos de la ingeniería y los desarrollos ancestrales para convertirse en productos e industrias. Ella puso el ejemplo del vino y dijo que ese vino se
había creado en comunidades de Chile y Argentina, y eso se vuelve tendencia. En comunidades ancestrales, dice ella. Sí, insistiendo en lo ancestral, y por eso, como decimos en redes sociales, la están atendiendo a la señora ministra, que le tocó salir a explicar esto que dijo aquí hace menos de 24 horas. ¿Cómo inició la industria del vino? A partir de un conocimiento tradicional en los viñedos de Chile y de Argentina. Ese conocimiento se fortaleció por medio de la transferencia de tecnologías. No, ministra. Entonces ahí estamos. El vino existe desde hace un poquito antes de Argentina. Entonces sí, ahí pero entra la ministra. Claro, el vino está reportado en la Biblia desde hace muchos siglos. El vino no es un invento ni de América, ni es un invento ni de Chile ni de Argentina. Sí, señor, y ella hace una explicación más tarde en redes sociales. La ministra, atendida en redes sociales, hace una aclaración sobre cómo fue citada fuera de contexto. Por ahí está rodando, escribe ella, por ahí está rodando un fragmento de mi entrevista en Blue Radio que no refleja lo que realmente expresé sobre el vino. Es curioso cómo un simple corte de audio puede tergiversar una conversación. Quiero aclarar que lo que dije fue cortado y descontextualizado. Por favor, vea el fragmento completo y pone la entrevista completa. La teoría y la corrección que hace ella es que estaba hablando de la industria del vino, que una cosa es hablar del producto como creación artesanal y otra diferente, hablar de producción industrial, es lo que aclara en redes sociales la ministra después de lo que digo aquí en Blue Radio. A mí me da pena de la ministra porque la entrevista fue aquí, pero hago dos aclaraciones, Camila. Señor. La edición no es mía, nosotros transmitimos y la gente coge el pedacito. Y la entrevista está publicada completa en las redes sociales y en la página web de bluradio.com. Y segundo, me da pena con la ministra, pero la industria del vino tampoco es desarrollo ni de Chile ni de Argentina. Eso y no menos es de cierto. comunidades ancestrales. Y menos de comunidades ancestrales. Pero bueno, dejemos a la ministra Esa en paz. es la tendencia. Ella que después de eso, coincidencialmente, mire usted, Néstor, se va a promocionar un vino en uno de los stands de la COP. Y hay una foto de ella tomando vino que aumenta mucho más la polémica en redes sociales. Pero ¿sabe quién es el otro que amanece atendido en redes sociales? El presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, que está aquí en Cali, que estaban en plena sesión de Congreso y Cámara, y al representante Salamanca se le quedó prendido el micrófono y dijo lo siguiente. En el caso de esto, weón, es que venía a Cali a descansar. Y lo van a leer. Mire esto, huevón, yo que venía a Cali dizque a descansar. Y entonces, pues ahí lo están también atendiendo. Él estaba con el micrófono abierto, le estaba diciendo a alguien a en otra ese foro, persona, le estaba hablando del evento. Ya llevaban por lo menos 8 horas de reunión, tanto Cámara como Senado, hablando de temas ambientales, hablando de relaciones exteriores del país. Estaba también el presidente del Congreso, Fincho Cepeda, el conservador, el presidente del Senado, que es el que se da cuenta y lo salva, bueno, más o menos, porque le apaga el micrófono, toma la palabra y dice: los esperamos a todos, ya que esto se va a acabar en el cóctel que tenemos esta noche. Entonces esto era entre descansar y un poquito de fiesta, dicen en redes sociales, pero también hay que ser claros, sesionaron por lo menos casi 9 horas aquí en Cali, en ese episodio que también es viral, como lo es MasterChef Celebrity, por lo que pasó ayer. Era un reto de eliminación, Néstor, en ese reality. Al final participaron Juan Pablo Llano, Dominica Duque, también Vicky Berrío, Martina la Peligrosa, y no eliminaron a nadie por decisión de los jueces. Termina esto en una pelea entre Dominica Duque y otra de las participantes, Connie Camelo, que es tendencia. Y finalmente, déjeme una última muy rápido. Sí, la marcha, numeral a la calle, numeral Petro presidente, son las tendencias con las que se sigue promoviendo una marcha que ayer no dejó más 12.000, 15.000 personas en el mejor de los escenarios en distintas ciudades del país. Es una tendencia movida por el gobierno, por el petrismo. Camila, gracias. Esto que está pasando con las marchas de ayer en favor del presidente Petro es muy sintomático y no pasaría de ser una anécdota si no fuera porque a la vez es un retrato del país muy activo, posicionan tendencias, se mueven mucho con las bodegas en redes sociales, pero a la hora de salir a marchar, la gran marcha en favor de la tesis del presidente Petro de que aquí está en desarrollo un golpe de Estado, a esa marcha en todo el país, incluyendo el impulso de la CUT, el sindicato que la promovió, y de FECODE, los maestros que apoyan al presidente Gustavo Petro, no salieron muchas personas, 1.500 en Bogotá, 2.000 en Villavicencio, 1.000 en Medellín, muy poquitas personas, según los reportes de autoridades locales. En total, en todo el país, 15.000 personas. Digo, me parece muy tibio
por un lado muy activos en redes sociales, a la hora de salir a marchar, la diferencia es enorme. En las calles de Bogotá sobre las marchas de ayer, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, y las marchas empezaron desde temprano, a las 9 de la mañana aproximadamente estaban convocadas aquí en Bogotá, por ejemplo, en el Parque Nacional fueron 1.200 personas las que se reunieron aproximadamente según el puesto de mando unificado instalado por el distrito. Estas personas, miembros de sindicatos de maestros y trabajadores, comenzaron su recorrido bloqueando la carrera séptima hacia el sur hasta llegar finalmente a la Plaza de Bolívar. No hubo mayor afectación, hay que decir, en el tráfico de la capital del país. La convocatoria en Bogotá, al igual que en las otras partes del país, era en rechazo del supuesto intento de golpe de Estado que anunció el presidente Gustavo Petro, recordemos por la investigación que abrió el Consejo Nacional Electoral contra su campaña en 2022. En Cali, los que salieron a marchar fueron aproximadamente 5.000 marchas que se vieron retrasadas, Néstor, por los aguaceros que incluso usted los vivió allá en la COP16. A las 10 de la mañana salió desde la zona de Confandi El Prado sobre la autopista suroriental. La meta era llegar al sector de Puerto Rellena, que durante el estallido social de 2021 tomó el nombre de Puerto Resistencia, también en el suroriente de la ciudad. En Medellín, 1.500 personas fueron las que llegaron a las manifestaciones, en las que, a pesar de que se desarrollaron la mayoría del tiempo con calma, hubo disturbios en los que estuvieron involucrados encapuchados que encendieron llantas y portaban incluso machetes, esto en los alrededores de la estación San Antonio del metro de la capital de Antioquia. Las marchas convocadas por centrales obreras y la Asociación de Instituciones de Antioquia comenzaron a las 10 de la mañana por la Avenida Oriental. En Barranquilla, en esto salieron unas 600 personas que estaban convocadas a las 10 de la mañana en el Paseo Bolívar, desde la carrera 43 hasta la carrera 45 en el centro de la ciudad. En Bucaramanga salieron también 2.000 personas. Hubo afectación sobre todo en la movilidad en zonas como Sotomayor, Antonia Santos y el centro de la ciudad, y en los departamentos de Risaralda, Cesar, Córdoba y Boyacá también se reportaron aglomeraciones de manifestantes en pro del gobierno. Gracias, Felipe. 5 de la mañana, 42. De todas esas marchas, la más grande fue aquí en Cali, cerca de 5.000 personas. Bueno, tampoco es que haya sido muy grande, teniendo en cuenta que trajeron indígenas, trajeron comunidades campesinas aquí del occidente de Colombia. Fue en Puerto Rellena, estuvieron 4 ministros del gobierno Petro en plan de activistas. Hugo Mario Palomar. Hola Néstor, buenos días. Unas 5.000 personas entre profesores, sindicalistas e indígenas del Cauca llegaron marchando a la glorieta de Puerto Rellena, oriente de Cali, para protestar por el supuesto golpe de Estado que denuncia el presidente Gustavo Petro. La marcha terminó con un acto político, cultural, con la participación de congresistas del Pacto Histórico y los ministros de Educación, Ciencia, Cultura y Minas y Energía. Allí los ministros lanzaron arengas para alentar a los jóvenes que protagonizaron el llamado estallido social en el año 2021. La resistencia nunca más será acosada. No mientras vivan ustedes y creen. Y el gran anuncio del gobierno nacional en esta zona popular de Cali, donde la comunidad sigue reclamando educación y empleo, estuvo relacionado con el monumento a la resistencia. El ministro de Cultura, Juan David Correa, anunció que el próximo domingo comienza el proceso para convertir esta estructura en patrimonio de la nación. Estamos frente al Monumento de la Resistencia. Hicimos el expediente desde el Ministerio de Culturas para declararlo un patrimonio nacional de todos los colombianos, y hoy sentimos mucho orgullo y mucho cariño por haber trabajado juntos. Era una petición, Néstor, del presidente Gustavo Petro. Lo había pedido el pasado mes de marzo, que se declarara patrimonio esta estatua, esta escultura de la resistencia, que para algunos ciudadanos en Cali es símbolo del vandalismo y la violencia que vivió la ciudad durante las protestas del año 2021. Cali amanece con tiempo seco, la temperatura 21 grados. Gracias, Hugo Mario. Declarar Puerto Resistencia monumento en Cali, en Colombia en general, es un poquito provocador. Sí. Todavía no se han sanado las heridas, ¿verdad? Más cuando la personería sancionó a funcionarios de la pasada alcaldía de Cali por permitir la construcción de ese monumento. Sí hay un símbolo del vandalismo, de la controversia alrededor de ese paro del 2021, está aquí en Cali, y es ese que antes era Puerto Rellena. Ahí lo rebautizaron, le dicen ahora Puerto Resistencia. La noticia de última hora es sobre Edmundo González. María Corina Machado les decía, acaban de ganar el premio Sájarov. Estos son los representantes de la oposición, de la valiente oposición venezolana, reconocida esta mañana en Europa. Desde Madrid, desde España, Enrique Rodríguez.
¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Es el premio Sájarov a la libertad de conciencia que concede cada año el Parlamento Europeo por una contribución excepcional en el ámbito de los derechos humanos. El anuncio lo hacía la propia presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. It is my privilege to announce that the 2024 Sakharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to María Corina Machado, leader of the Democratic Forces in Venezuela. Leader of the Democratic Forces in Venezuela and President-elect Edmundo González Urrutia, representing all Venezuelans. Representando a todos los venezolanos y a Edmundo González, que lo califican como presidente electo. En su anuncio ante el hemiciclo, Metsola ha asegurado que Machado y González Urrutia representan, como decíamos, a todos los venezolanos que luchan para restaurar la libertad y la democracia frente a la justicia dentro y fuera de Venezuela. Se trata de la segunda vez que la oposición venezolana consigue este galardón, después de que en 2017 lo lograse la Asamblea Nacional presidida por Julio Borges y los presos políticos. Además, la Eurocámara, recordemos, aprobó ya en septiembre una resolución simbólica para reconocer a González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. En esta edición han quedado finalistas 2 iniciativas de mujeres palestinas e israelíes en favor de la paz en esa región. Este premio, que se va a entregar el próximo 18 de diciembre en Estrasburgo, en Francia, es acompañado por una recompensa de aproximadamente unos $53.000. Se creó este premio, el premio Sájarov, en el año 1988. Lo han recibido líderes como el sudafricano Nelson Mandela, la joven activista Malala Yousafzai, y su nombre se debe a Andrei Sájarov, el físico nuclear y disidente soviético que fue Premio Nobel de la Paz en el año 1975, Néstor. Enrique, gracias. Y por una trágica coincidencia, la dictadura del gobierno de Maduro arremete hoy simultáneamente con este anuncio del premio Sájarov contra la oposición. Hicieron ahora una lista de 350 opositores a quienes van a investigar penalmente, a quienes van a inhabilitar por haber participado en lo que el gobierno de Maduro llama plan de desestabilización de su gobierno. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, Néstor. Buen día. El legislativo venezolano pedirá a la Fiscalía esta investigación penal, así como la posible inhabilitación, entre otras acciones, contra exdiputados del Parlamento electo en 2015, contra exintegrantes del llamado gobierno de Juan Guaidó y contra otros dirigentes políticos opositores, así como un grupo de personas que integran diversas ONGs. Esto se deriva, Néstor, de la aprobación de un informe final que presentó una comisión especial que investigó la entrega de activos del Estado, entre esos a la empresa Cítrico. En la lista hay 351 nombres, 94 fueron integrantes de aquel Parlamento del 2015, 108 exintegrantes de juntas ad hoc nombradas por ese Parlamento y 149 personas de distintas ONGs que habrían recibido financiamiento a través de la empresa Cítrico. Los supuestos delitos que se le precisan en el informe final son forjamiento por falsedad de acto público, delincuencia organizada, asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas, apropiación indebida de bienes de la República y traición a la patria, el delito que siempre está contra los presos políticos. Se recomienda emitir a la Fiscalía toda la información para que determine responsabilidades penales individuales de todos los involucrados e igual con registros y notarías verificar la posibilidad de la aplicación de la ley de extinción de dominio, es decir, que a estas 351 personas se les puede expropiar sus propiedades acá en Venezuela. En la lista ya hay personas que están detenidas, como por ejemplo Freddy Superlano y Américo de Gracia. Hay otros que están en resguardo o escondidos, como es el caso de Delsa Solórzano, y otros que están en el exilio, en lo que sin duda es una nueva arremetida contra la oposición venezolana. Te repito, 351 personas, todas investigadas y que probablemente les han expropiado sus bienes a través de la Fiscalía. Néstor. Gracias, Santiago. Y no se van a detener a esta dictadura venezolana, es a la que hoy el gobierno colombiano le pide que informe si murió o no en Venezuela Iván Márquez, el hombre de las FARC que había refundado la Segunda Marquetalia, que aparentemente murió en desarrollo de una cirugía que se estaba practicando, herido como había salido de un atentado en el año 2022. Declaración, anuncio del canciller Luis Gilberto Murillo. Bueno, nosotros obviamente no tenemos información oficial sobre eso. Esperamos que obviamente no sabemos dónde se encuentra, pero esperamos que eso no afecte los acercamientos para diálogos con la Segunda Marquetalia. Efectivamente, el gobierno colombiano cree que Iván Márquez murió. Falta la confirmación desde Venezuela de Nicolás Maduro. Hablando sobre Iván Márquez, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el almirante Francisco Cubides. Obviamente,
estamos pendientes de que haya un procesamiento oficial, pero por parte de nosotros no hemos conocido algo específico sobre la muerte de ese individuo. Y lo que se sabe es que no aparece desde hace mes y medio, que no hay ninguna comunicación y que todas las pistas de inteligencia, tanto en Colombia como en Venezuela, coinciden y apuntan a que sí, a que murió en esa cirugía. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Sigue la polémica por la supuesta muerte de alias Iván Márquez, quien en las últimas semanas se habría sometido a una cirugía en Venezuela y en el proceso de recuperación pudo haber muerto. Los frentes de la segunda Marquetalia que están bajo el mando de Márquez en Colombia también estarían esperando respuestas desde el vecino país. En este momento, con ese grupo creado por exguerrilleros de las FARC que se desmovilizaron y volvieron a las armas, hay un nuevo proceso de paz. Por eso el gobierno colombiano trata de confirmar si Márquez murió o no. Recordemos que en 2022 Márquez abrió un paquete de habanos en zona de frontera con Venezuela y en ese momento una carga explosiva se activó, dejándolo a él con algunas complicaciones de salud, especialmente en una mano y en un ojo. La cirugía a la que se habría sometido en los últimos días tendría relación con ese tema. Por eso el canciller Luis Gilberto Murillo confirmó que en una nota diplomática se le solicitó al gobierno venezolano información, si la tienen, sobre este tema. Mateo Piñeros, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... El gobierno en el sistema de salud está hoy en modo lavarse las manos, que la escasez de medicamentos no es culpa de ninguna decisión del gobierno ni de la ejecución de políticas públicas, dice el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y que la responsabilidad en la falta de medicamentos es de la CPS porque el gobierno tiene las cuentas al día, lo dijo desde Cartagena el ministro Jaramillo. Se habla de desabastecimiento y resulta que lo que sucede no es que haya desabastecimiento, sino que no los están suministrando y hay la obligación de que las EPS, que se les paga a tiempo y se les paga todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo octubre ya está pago y ya la primera semana se paga todo el régimen subsidiado. En noviembre 8 ya estará pagado todo lo de noviembre. Entonces es importante que podamos solucionar esos problemas, pero tiene que ver... Y en el mismo acto, era en el Hospital Universitario del Calibe, el superintendente de salud que intervino desde hace 10 meses buena parte de la CPS en Colombia, que estatizó el modelo de salud que funcionaba bien, dice que efectivamente las quejas han subido en los últimos meses, pero que es por culpa de las EPS y no los interventores del gobierno. Desde Cartagena, Dálida Orozco. Néstor, buenos días. Desde Cartagena, el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, habló sobre la situación de cientos de usuarios del sistema de salud que denuncian demoras y falta de entrega de medicamentos. Confirmó que las PQR han aumentado en los últimos meses y que ya son más de 7 las investigaciones a operadores logísticos y gestores de medicamentos. Estamos evidenciando hoy porque ha aumentado el nivel de PQRs que tenemos frente a la entrega oportuna y completa de medicamentos. Por
eso la superintendencia, por primera vez en la historia, porque nunca antes había hecho auditoría sobre gestores farmacéuticos y operadores logísticos, a pesar de ser vigilados de la superintendencia. Este año ya hicimos más de 7 a distintos operadores logísticos y gestores farmacéuticos, encontrando distintas irregularidades por las cuales inclusive ya se habían abierto procesos de investigación. Sobre la polémica en torno a Audifarma y la nueva EPS, dijo que en una reunión en busca de soluciones para los usuarios, Audifarma reconoció que la deuda que tienen actualmente es anterior a la intervención de la nueva EPS por parte del gobierno. Desde Cartagena, Dalida Orozco, Blue Radio. Dálida, 5:55 minutos. El registrador nacional defiende la legalidad del contrato que le entregaron a la firma Thomas Gregan Sons y las preocupaciones que ha expresado el gobierno del presidente Petro a la cabeza, dice el registrador, es una adjudicación legal vigilada por la Procuraduría. Habló el procurador sobre esa preocupación del gobierno nacional. La registraduría es un órgano independiente y autónomo. Es un órgano neutro que está al servicio de la República, que está al servicio de los colombianos. Por años, la registraduría ha sido sustento muy importante de la democracia de este país y lo seguirá siendo. La registraduría no está al servicio de nadie. El presidente Petro, su secretario de Transparencia, tienen la teoría de que Thomas Gregan Sons se ha quedado con la propiedad privada en el sistema electoral de Colombia. Las 5:56 a.m, el expresidente Uribe presentó una denuncia penal contra Juan Guillermo Monsalve, que es el testigo en su proceso por manipulación de testigos. Catalina Vargas. Néstor, buenos días. La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez formalizó la denuncia en contra del exparamilitar y testigo clave en el caso de presunta manipulación de testigos que se adelanta en contra del exmandatario. Estamos hablando de Juan Guillermo Monsalve, su expareja sentimental Deyanira Gómez, el abogado Miguel Ángel del Río y el investigador John Harvey González por los presuntos delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, fraude procesal, falso testimonio, entre otros delitos. En un documento de 60 páginas radicado por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, sostienen que hay evidencia técnica que demuestra que fueron borrados archivos del computador, del celular y de una memoria USB de Monsalve, así como del reloj espía que se usó para grabar una reunión en 2018 del testigo estrella del caso contra Diego Cadena, entonces abogado del exmandatario. Señalan, entre otras cosas, en dicha denuncia que dicha grabación ocurrida el 22 de febrero de 2018 fue al parecer editada, que los contenidos borrados luego fueron encontrados en una USB usada por Deyanira Gómez, que los relojes usados para grabar la conversación fueron entregados en un estado que imposibilitan la extracción de contenidos, también que se manipularon y borraron archivos de 2 tarjetas micro SD aportadas también por Deyanira Gómez y que los datos entregados en otras memorias USB demostrarían contradicciones con la información entregada por el perito contratado por el abogado Miguel Ángel del Río. Frente a esta denuncia, el abogado del Río también se pronunció a través de su cuenta de X, asegurando lo siguiente, abro comillas, éxitos con esa denuncia temeraria. Será denunciado por el delito de falsa denuncia. La única alternativa que les queda es desviar la atención y buscar que les prescriba la acción penal. Cobardes, cierro comillas. Entre tanto, se espera que este jueves y viernes se continúen con las audiencias preparatorias de juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien, recordemos, está siendo investigado por los delitos de soborno y fraude procesal. Catalina Vargas Vergara, Blue Radio. Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eres para mí el día que te canté en un concierto bucetero.
Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos. 6 de la madrugada, 40 segundos. Colombia amanece hoy llena de bloqueos. Cuarto día de la protesta de mineros y de campesinos que se centra en 6 departamentos de Colombia, en Santander, Boyacá, Antioquia, en la zona de Caucasia, norte de Santander, Caldas y Córdoba. Diferentes clases de minería, aquí hay mineros especialmente del tema del oro, y ya empezó el desabastecimiento de alimentos y combustibles y aumento de precios de productos de la canasta familiar. Los reclamos de ellos son no solo de oro, de carbón. Productores de diferentes productos agropecuarios le piden al gobierno eliminar el decreto que aumentó las zonas protegidas en páramos y parques nacionales, en donde quedó prohibida de un plumazo la minería, la ganadería y la agricultura a partir de diferentes cotas, dependiendo el ecosistema. Están pidiendo también que se formalice la actividad minera, como lo había prometido el gobierno en campaña, y que la fuerza pública no les destruya la maquinaria amarilla que se encuentra cerca a ríos y a socavones. Desde Cali, la ministra de Medio Ambiente y expresidenta de la COP, Susana Mohammad, intenta controlar este paro. No lo ha logrado, ha enviado a su viceministra a Santander, allí se levantó la mesa de negociaciones, no han servido los intentos de ambas partes. A Santander precisamente están llegando hoy funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, la verdad, funcionarios de segundo nivel con pocas posibilidades de éxito. El ministro de Minas, que iba a llegar ayer a Antioquia, no pudo por razones de clima, pero llega esta mañana, lo que ha molestado aún más a los líderes de esas manifestaciones. La situación más crítica está en el oriente de Colombia por cuenta del aumento en los precios de frutas y verduras, y en Boyacá, en cuyos municipios ya sienten esta mañana la escasez de gasolina. Está en riesgo la operación de Termopaipa, que por ahora solo tiene carbón suficiente para generar energía por 2 semanas. Así que todo parece un efecto de carambola, sin contar con las toneladas de mercancías y productos que están en carreteras, en camiones, que se quedaron en la mitad del bloqueo y que muy posiblemente se van a dañar. Bienvenidos, ya vamos a hablar de ello, de los efectos, porque el paro arranca en Santurbán, se va extendiendo y ya vamos en efectos para todo el país. En segundo les contaré del informe de inteligencia militar que ha confirmado lo que todos sospechábamos, que las figuras de la tregua, del cese al fuego, decretados por el gobierno en el marco de su paz total, terminaron favoreciendo a los grupos armados. Un documento del propio Ministerio de Defensa dice que hoy en Colombia, medio país, 455 municipios, están bajo control de algún grupo ilegal. Ese tema de la paz total, los cese al fuego, lo único que han servido es para que se fortalezcan estos grupos de criminales que hoy ejercen control territorial. Las disidencias de Iván Mordisco, por ejemplo, o las de alias Calarcá, son las que más se han fortalecido en 2 años. Y a propósito de delincuentes, Colombia espera ahora la confirmación de Venezuela sobre la muerte de Iván Márquez. El canciller Luis Gilberto Murillo anuncia desde Cali que le enviará una nota diplomática al gobierno de Maduro, a la dictadura,
pidiéndole la confirmación de la que muy posiblemente será confirmada la muerte de Iván Márquez. Y hablando de Venezuela, esta madrugada, atención, fueron anunciados los ganadores del premio Sájarov a la libertad de conciencia. Lo ganaron los opositores María Corina Machado, que sigue en Venezuela escondida, y Edmundo González, que hoy está asilado en Madrid, en España. Un reconocimiento, este premio lo han ganado grandes defensores de derechos humanos en la historia reciente de la humanidad. Hoy se lo conceden a líderes de la oposición que luchan contra la dictadura de Maduro en Venezuela. Están en desarrollo las negociaciones aquí de la COP16, ya les voy a hablar de las marchas, la más importante aquí en Cali, de algunas personas, 15.000 en todo el país, que salieron a apoyar al presidente Petro y la tesis del presidente Petro de que está andando un golpe de Estado. En total, en todo el país, empujados por la CUT, los sindicatos de FECODE, los maestros, los indígenas, la Minga que llegó aquí a Cali, en total apenas 15.000 personas, 5.000 en Cali, 1.500 en Bogotá, algo más de 1.000 en Bucaramanga, 2.000 en Villavicencio y no mucho más que contar, algunos cientos de personas en Barranquilla. No le fue bien, si el presidente lo que quería era demostrar Cali, no fue esta la demostración de que el país está comprando su teoría del golpe de Estado. La verdad, fueran manifestaciones muy tibias aquí en Cali. Terminan algunos ministros apoyando esa manifestación. El de Cultura, Juan David Correa, que termina anunciando que el domingo empieza a cumplir la orden del presidente, van a declarar Puerto Rellena, que ahora le dicen Puerto Resistencia, como un monumento patrimonio nacional. Es el monumento en donde se produjeron al tiempo las movilizaciones de muchachos en el paro del 2021, pero también se organizaron allí en Puerto Resistencia grandes actos de vandalismo. Había anunciado el alcalde Eder esta semana que no lo va a tumbar, porque todavía están muy frescas las heridas, y eso es lo que hace el ministro de Cultura, remover esas heridas, provocándolas aún más, diciendo que Puerto Resistencia será un monumento en Colombia. El ministro que dice que la Resistencia nunca más será acosada ni perseguida y que el gobierno se siente orgulloso y que ve con cariño a quienes fueron protagonistas de ese estallido social, también aquí en Cali, muy elogiosa con esos muchachos, la ministra Mohamed, que es la presidenta de la COP, la ministra del Medio Ambiente, que no ha podido explicar su decreto, la resolución que crea límites al tema de los páramos y que es el origen del paro de hoy de mineros y de campesinos. Bienvenidos, muchas historias para compartir aquí en Cali. Hoy siguen las deliberaciones a puerta cerrada. Ayer se presentó el informe sobre la Amazonía. La ministra Mohamed ha reconocido que nuestro país tiene retrasos en el cumplimiento del acuerdo de Escazú. Es un gusto saludarlos en este día jueves. Llovizna en algunas regiones del país, volverán las lluvias, volvió a llover ayer en Bogotá. Aquí en Cali esta mañana amanecemos con tiempo seco. Es un gusto saludarlos con las noticias de Colombia y el mundo. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. No, señora, no pasa nadie porque todo el mundo estamos apoyando el paro campesino. Llegamos acá a la reunión y no estaba ningún viceministro. Hicieron sus negociaciones internacionalmente y desconocieron al campesino. 3 generaciones las que llevamos nosotros habitando estos páramos. Ahora, las actividades que se realizan en el corregimiento de Berlín son netamente agrícolas. El paro de mineros y campesinos comienza a provocar escasez de algunos alimentos y desabastecimiento de combustible en Boyacá y Santander. Decenas de manifestantes se mantienen en paro en 6 departamentos. Las vías, de hecho, no son la mejor alternativa, que esta es la mejor opción para que el gobierno nacional quite los ojos un momento de la COP16 que se celebra hoy en Cali y los ponga en los campesinos de Colombia. No hay paso de vehículos entre Bucaramanga y Cúcuta, así como en la conexión Bucaramanga-San Gil y Málaga, mientras los pasajeros deben tomar rutas alternas por el Magdalena Medio y Zapatoca. Los bloqueos en Caucasia y sobre el puente San Jorge persisten. Los manifestantes mantienen las protestas exigiendo políticas efectivas para la formalización de la pequeña minería en la
la región. En Paipa, Boyacá, continúa el paro de campesinos para Munos. Decenas de manifestantes ya generan graves afectaciones por represamiento de productos como leche cruda, tomate, cebolla, papa, entre otros. Después de 3 días de paro, mineros en Caldas se reunieron en una mesa de conciliación con la gobernación y las alcaldías de Marmato, Supía y Río Sucio. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo para levantar el bloqueo que obstaculiza la vía Marmato-Medellín. Y a la par que la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, atiende la COP16 en Cali, envió toda una delegación de funcionarios a Santander para tratar de levantar el bloqueo. Se espera que hoy el ministro Andrés Camacho de Minas llegue a Caucasia para intentar lo mismo. Hemos enviado a la viceministra Tatiana Roa, que está pendiente, pero tenemos una delegación ya de más de 20 funcionarios en Bucaramanga del Ministerio de Minas, de la Agencia Nacional de Minería, del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Ambiente para atender las reivindicaciones de los protestantes. En medio de las protestas realizadas en la capital, miembros de la Guardia Indígena en Vera se posicionaron enfrente de la Defensoría del Pueblo, deteniendo el tráfico con coches para bebés y niños jugando fútbol. Según el secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, estarían usando a los menores como instrumentos en la protesta. Por su parte, en la carrera séptima se presentó una marcha pro gobierno debido al supuesto golpe de Estado hacia el presidente Gustavo Petro por la decisión del CNE al investigarlo por pasarse de los topes en su campaña. Esto manifestó el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias. Pero quiero decirle a esa derecha rara que un atentado a Petro desatan monstruos que nadie quiere en esta sociedad, que por eso nosotros vinimos a marchar también en defensa de la democracia y de la paz, que la paz es linda. Y en Cali la protesta estuvo acompañada por el ministro de Cultura, Juan David Correa, quien insistió en que buscan declarar el monumento de Puerto Resistencia como patrimonio de los colombianos. Estamos frente al monumento de la Resistencia, hicimos el expediente desde el Ministerio de Culturas para declararlo un patrimonio nacional de todos los colombianos. El gobierno colombiano enviará una nota diplomática a Venezuela para pedir información sobre la supuesta muerte de Iván Márquez. Así lo confirmó el canciller Luis Gilberto Murillo desde Cali. No tenemos información oficial sobre eso. Como esperamos que obviamente no sabemos dónde se encuentra, pero esperamos que eso no afecte los acercamientos para diálogos con la segunda Marquetalia. El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Estamos pendientes de que haya un procesamiento oficial, pero por parte de nosotros no hemos conocido algo específico sobre la muerte de ese individuo. Así que retomar el control de la política sobre el mercado para poder abordar esta crisis global es fundamental y pasa por los cuerpos legislativos. Regulación es lo que está pidiendo los sectores avanzados del mercado para que esa regulación genere condiciones igualitarias. La ministra de Ambiente y presidenta de la COP16, Susana Muhammad, dio un duro discurso en contra de las formas de producción y consumo actual. Por su parte, el senador Julián Gallo del Partido Comunes aseguró que el verdadero culpable del daño ecológico es el gobierno. Si alguien tiene que pedir perdón por hacerle daño a la naturaleza es el Estado, por la política minera extractivista. Esa matriz de que quieran juzgar a la insurgencia por delitos ecológicos es una matriz perversa. El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, protagonizó un nuevo episodio polémico, esta vez en un evento de la COP16 en Cali. Dejó su micrófono abierto y se le escuchó decir: ¿Qué caso de esto, weón? Es que venía a Cali a descansar. En diálogo con Blue 4.0, el presidente de la Cámara de Representantes entregó su versión sobre lo sucedido. Sí. No, pues imagínate, yo presidí esta sesión durante 9 horas. Con mi equipo estuvimos acompañando precisamente la posibilidad de realizar este foro interparlamentario a nivel mundial. He estado muy atento y ante una frase coloquial que le comenté a un congresista, le dije, no, yo pensé que a Cali se venía a descansar y eso se me quedó abierto el micrófono y eso es lo que registraron algunos. El día de ayer se terminó la propuesta de ponencia de la reforma de la salud. Esto para que pueda ser radicada y debatida los próximos días. Y a propósito, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confía que tanto en Cámara como en Senado avance la reforma, pero volvió a criticar nuevamente las EPS, acusándolas de la demora en la entrega de medicamentos. Se habla de desabastecimiento y resulta que lo que sucede no es que haya desabastecimiento, sino que no los están suministrando. La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez formalizó la denuncia en contra
contra del ex paramilitar y testigo clave en el caso de presunta manipulación de testigos que se adelanta en contra del exmandatario. Estamos hablando de Juan Guillermo Monsalve, su expareja sentimental Deyanira Gómez, el abogado Miguel Ángel del Río y el investigador John Harvey González por los presuntos delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, fraude procesal, falso testimonio, entre otros delitos. NSO Group, la compañía dueña del software de vigilancia conocido como Pegasus, respondió a las acusaciones del presidente Gustavo Petro contra su gerente general, a quien el mandatario señaló de haber llegado al país en 2021. A través de un comunicado, la compañía aseguró ser respetuosa de la ley y aunque no se refirieron específicamente a la venta de Pegasus, sí escribieron, abro comillas, las transacciones se realizaron de acuerdo con la ley y con la autorización y documentación adecuada en ambos países. Esos bombardeos todos los días, hace poco fue cerca, en un pueblito cerca donde vivimos, y pues uno está muy estresado allá, la verdad. Y yo me quería venir desde el primer vuelo, pero bueno, nos salió este. Con éxito llegó a las 2:45 de la mañana el segundo vuelo humanitario que envió el gobierno nacional para repatriar a 105 colombianos que se encontraban en medio del conflicto entre Israel y Líbano. Habla el canciller Luis Gilberto Murillo. Van a retornar 105 connacionales en este vuelo, de los cuales 68 son adultos y 37 son niños, niñas, adolescentes y además 3 mascotas. Israel bombardea extensamente el sur del Líbano y destruye la antiquísima ciudad de Tiro, ciudad que es patrimonio de la humanidad desde 1984. En París, el presidente Emmanuel Macron le responde a Benjamín Netanyahu diciéndole que no se puede defender la civilización usando la barbarie. Lo hace en una conferencia internacional para recabar ayuda para el Líbano. On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Tras protagonizar un accidente de tránsito, el delantero de Nacional, Alfredo Morelos, dio positivo al test de alcoholemia. El jugador chocó un motociclista y cuando le realizaron la prueba de alcoholemia, el resultado arrojó estado de embriaguez grado 2. El jugador fue capturado por el delito de lesiones personales culposas y según versiones preliminares, el accidente se produjo cuando el jugador invadió el carril contrario al intentar adelantar a otro vehículo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, por saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Sabes lo que es crear cultura en tu hogar? Ya ves que las ciudades tienen culturas, ¿no? Y decimos, los costeños son así, los caleños son así. Las empresas tienen cultura, uno dice, uy, ese ambiente de trabajo allá es rico, me gustaría trabajar en esa empresa, nunca trabajaría en tal lugar. ¿Por qué? Porque el ambiente es hostil o acá sí me gusta el ambiente. Aún en tu casa, en tu edificio donde vivas, hay un ambiente, tu barrio tiene un ambiente. Tu cultura depende de cómo crees tu hogar. Ahora, ¿qué cultura estás creando en tu hogar? Por ejemplo, la cultura del detalle. Es algo que podemos crear, porque decimos, es que yo le celebro el cumpleaños a mi esposo y luego él no me celebra el cumpleaños a mí. Creemos equivocadamente que la relación de pareja es un ping-pong, yo doy y el otro también me da. No, mujer, vamos a crear la cultura del detalle. Por ejemplo, en esta casa es importante celebrar el cumpleaños de todos, ¿viste? Es completamente diferente. En esta casa no nos permitimos los gritos, no nos permitimos los malos tratos y es así poco a poco como ese amor bonito se va construyendo y esa cultura de tu hogar también se va formando. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos
Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, favoritos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Enseguida, el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento del a nuestros contemporáneos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Mañanas Blue desde Cali en la COP16. 6 de la mañana, 19 minutos. Esta madrugada fueron repatriados más de 100 colombianos a quienes un avión de la Fuerza Aérea Colombiana sacó de la guerra en el Líbano. Llegaron a las 3 de la mañana, hace algo más de 3 horas, recibidos por la Cancillería. Estos colombianos que llegaron con niños e inclusive con mascotas. Segundo vuelo de colombianos que vienen sacados desde la guerra en el Medio Oriente. En el aeropuerto de Catam, recibiendo a los colombianos, Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Se cumplió con éxito la misión que embarcó la Fuerza Aérea Colombiana por pedido del presidente Gustavo Petro de repatriar en un segundo vuelo humanitario a 105 colombianos que se encontraban en zona de conflicto en Medio Oriente. El canciller Luis Gilberto Murillo detalló que llegaron 68 adultos, 37 menores de edad y 3 perritos que cumplieron la ruta Beirut-Chipre, Chipre-Lisboa, Lisboa-República Dominicana y finalmente la llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá a las 2:45 de la mañana. El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que este vuelo tuvo mayor dificultad y que trajo a los primeros 117 colombianos a inicios de este mes. Esta operación, como lo decía el general Celis, fue una operación un poco inclusive más compleja que la primera, porque la ventana de espacio de seguridad fue más reducida, pero le agradecemos a la Fuerza Aérea por su profesionalismo. También teníamos más personas, cerca de 6-8 personas, que tenían dificultades de salud. Alguna persona que llegó y tiene que hacerse diálisis rápidamente, pero el equipo también de Fuerza Aérea que acompañaba con un médico, les brindaron la asistencia en todo el vuelo y también... Tras pasar los filtros de migración, los tripulantes se refirieron a los momentos de angustia antes de que el avión partiera con destino final hacia Colombia. Bueno, en el momento previo estaban tranquilos todos hasta que antes de embarcar hubo un bombardeo a una zona cerca del aeropuerto. Sin embargo, pese a sentir una tranquilidad, las lágrimas inundaron la terminal El Dorado por las familias que quedaron atrás. Pues ahorita nos vamos a quedar aquí porque mi esposo... Él tampoco puede dejar todo así tirado, él tiene como un negocito pequeño y bueno, ahorita la cosa está súper mala, pero por eso nosotros nos vinimos. Igual esos bombardeos todos los días, hace poco fue cerca, en un pueblito cerca donde vivimos y pues uno está muy estresado allá, la verdad. Y yo me quería venir desde el primer vuelo, pero bueno, no salió pero mi esposo, si la cosa sigue así, yo creo que inshallah más adelante él también se vendrá. Por otra parte, ahora queda el drama de buscar trabajo y establecerse en un nuevo lugar. Las familias le piden ahora al presidente Petro que los ayude a reubicarlos lo más pronto posible y brindarles un acompañamiento. Pues sería bueno que nos ayudaran, que nos facilitaran a encontrar trabajo y un hogar. Sí. Es lo más importante hasta ahora, para poder seguir adelante. El canciller Luis Gilberto Murillo no descarta que se realicen nuevos vuelos humanitarios. Aseguró que está en coordinación constante con el embajador en Líbano de traer a otro grupo de connacionales tras la escalada del conflicto en Medio Oriente entre Israel y Líbano que empezó el pasado mes de septiembre, Néstor. Gracias, Juan Esteban. Y efectivamente, esta mañana esa guerra en el Medio Oriente
que comenzó hace un año largo con colombianos de víctimas y que un año después sigue teniendo a colombianos de víctimas. En esa guerra Israel aumentó esta madrugada el bombardeo sobre el Líbano. Un ataque aéreo deja esta madrugada 16 muertos. Les actualizamos a propósito sobre los hechos de esa guerra con Silvia Carrasco. Sí, Néstor, los ataques se han intensificado tanto en el Líbano como en Gaza. Decíamos que en el Líbano está bombardeando la ciudad histórica de Tiro y parte importante del sur del Líbano, pero también en Gaza. La noticia de allí, Néstor, sabemos que no puede entrar la prensa internacional, pero lo que ha transmitido el propio ejército israelí son imágenes de miles grabadas con drones, donde se ve miles de personas caminando entre los escombros tratando de salir de Gaza del Norte, donde no entra ayuda humanitaria desde el mes de septiembre, y donde tampoco la defensa civil es capaz de recuperar los cuerpos o las personas atrapadas debajo de los escombros. Un ataque sobre una escuela de refugiados en Nuseirat ha dejado 16 personas muertas. Mientras tanto, en París se está llevando a cabo una conferencia para pedir ayuda para el Líbano. Allí el presidente Emmanuel Macron le respondió a Benjamín Netanyahu que no se puede combatir o defender la civilización usando la barbarie. Escuchémoslo. On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Lo que dice, hay muchos que están diciendo que estamos en una guerra de civilizaciones. No se puede defender la civilización usando uno mismo la barbarie, es lo que dice Emmanuel Macron. Allí también está presente el secretario general de Naciones Unidas, quien ha dicho que los ataques a los cascos azules constituyen crimen de guerra, Néstor. Silvia, gracias. En Colombia se está creciendo el efecto del paro de los mineros, que tiene dos orígenes diferentes. El de Santander es por cuenta de un decreto que aumenta las zonas protegidas en los páramos, pero el de Antioquia es por cuenta de otro decreto que le ordena al ejército y a la policía destruir eso que los mineros llaman la maquinaria amarilla, que son las dragas, las retroexcavadoras que utilizan para sus ejercicios de minería. Por cuenta de ambas protestas, se suman campesinos. Hay bloqueos esta mañana en 6 departamentos de Colombia, causando ya problemas de escasez de alimentos, de combustibles. Desde Antioquia, sobre el paro de los mineros en Caucasia, Héctor Santamaría. Néstor, pues los mineros en el departamento aseguran que se mantendrán en las calles y seguirán con los bloqueos, exigiendo al gobierno del presidente Gustavo Petro que cumpla con las promesas de campaña de formalizar a los pequeños y medianos mineros y se frene lo que ellos también han llamado la persecución de las autoridades que en operativos destruyen lo que usted explicaba, la maquinaria amarilla, que son dragas retroexcavadoras que son utilizadas para la extracción del oro por parte de mineros formales y ancestrales, por lo que los líderes del oro pidieron que haya presencia de al menos 3 ministros que brinden soluciones inmediatas y no pañitos de agua tibia. Yarley Marín, vocero del gremio. Estamos a la expectativa de una reunión hoy con el gobierno nacional. Esperamos que haya un compromiso real. Igual nosotros estamos armados de paciencia y voluntad para estar en las calles el tiempo que sea necesario. Queremos son hechos reales, no más acuerdos o mesas de trabajo, ¿no? Necesitamos decisiones que protejan el derecho a la vida y el trabajo de nuestras comunidades. Por los bloqueos que siguen a esta hora en el municipio de Santo Domingo, que es la conexión al nordeste de Antioquia y los Santanderes, y con mayor presencia en el Bajo Cauca, en las poblaciones de Valdivia y Caucasia, que conecta hacia la costa Caribe, se espera que se aumenten los precios de algunos productos, debido a que, según Defencarga, unas 40.000 toneladas han dejado de entrar y salir a Antioquia, según explicó su directora Clarita María García. Del Valle de Aburracia, Cartagena, Buenaventura, Cali, Bucaramanga, se han impactado cerca de 16.000 toneladas en estos últimos 2 días y hemos dejado de recibir de esos mismos puntos alrededor de 25.000 toneladas. Es una afectación muy grande durante este trimestre del año, que es el de alta movilización de mercancías. Ante la solicitud de los mineros de oro y del gobierno de Antioquia, este jueves llegará el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, a Caucasia para reunirse con los mineros del Bajo Cauca que adelantan los bloqueos. Será en la sede de la Defensoría del Pueblo, allí en esa zona del departamento de Antioquia. Néstor. Gracias, Héctor. Ese ministro de Minas, cuya presencia están reclamando ayer en Antioquia, estaba en la marcha en apoyo al presidente Petro aquí en Cali. Y están en Santander, o intentaron arreglar en Santander, viceministros enviados por la ministra Mohamed, que también está aquí en Cali.
intentando arreglar el paro de mineros y campesinos en Santander, que es el que más se está agravando. Allí hoy, esta mañana en Santander, Boyacá y norte de Santander, en el oriente, hay problemas de abastecimiento de alimentos y combustible. Allí el tema es la delimitación de los páramos. Desde Bucaramanga, Javier Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. Pues el paro, que ya cumple 4 días, comienza a generar impactos en la economía y la movilidad en Santander, norte de Santander. No solamente porque hay 4 vías bloqueadas con unos 400 campesinos y mineros, sino por la escasez de algunos alimentos y también alzas en lo que tiene que ver con precios del combustible. Y es que los manifestantes, Néstor, siguen pidiéndole al gobierno nacional de derogar el decreto 044 firmado por la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, el 30 de enero de este año, donde fija criterios para declarar y limitar reservas de recursos naturales de carácter temporal y en marco del ordenamiento mineroenergético en el país, en el oriente del país. Precisamente los más afectados serían los cultivadores ubicados en los páramos de Berlín, Santurbán y Almorzadero, donde también hay explotación a pequeña escala de minas de oro y carbón. Y es que ese decreto, Néstor, no da claridad desde dónde comienza precisamente la reserva natural, la altura y la reserva agraria. Ahí está el problema. Y es que desde hace más de una década, además, Néstor, usted recordará, la incertidumbre se apoderó de los habitantes de 40 municipios tras el fallo de la Corte Constitucional que ordenó la delimitación de Santurbán, que no avanza, solamente se ha logrado acuerdos con comunidades de Betas y Suratá. Edinson Moreno, líder campesino del sector de Berlín, donde se cultiva papa y cebolla, ha manifestado que su futuro es incierto por el decreto 044. Realmente el gobierno hace 18 años nos viene excluyendo, nos viene implementando normas, nos viene implementando decretos, creó la ley 1930, lo cual excluye todas las actividades agrícolas en los páramos de Colombia. Nosotros somos propietarios de los páramos, nosotros los hemos conservado a lo largo de los años. Entonces realmente esta protesta es basada en eso. Por los bloqueos precisamente ya hay desabastecimiento de alimentos como papas, legumbres y frutas en Bucaramanga y Cúcuta, que ha generado el aumento en un 30% de estos productos. Orlando Quintero, de la Central de Abastos de Norte de Santander. Hubieron unos que se subieron, como fue la papa criolla, la arveja, el apio, la zanahoria, la cebolla junca. También llegó bastante costosa hoy, lo que fueron las hortalizas. Hay escasez de combustible en Pamplona, en San Gil y otros 30 municipios del oriente del país porque los carrotanques no han podido salir de las plantas de abastecimiento de Cúcuta, Bucaramanga y Tunja hacia esas zonas. Néstor. Javier, gracias. Y efectivamente esos bloqueos los vamos a pagar todos los colombianos. Está bloqueada esta mañana la vía entre la costa y el interior del país, en el puente de San Jorge. Allí los campesinos, los mineros de Córdoba, están pidiéndole al gobierno que no impida su actividad, la actividad minera especialmente. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. En el departamento de Córdoba ya son 3 días de paro minero con un bloqueo permanente al paso vehicular a la altura del puente San Jorge, esto en el municipio de La Apartada. Lo que tiene en jaque el abastecimiento de alimentos y el paso de vehículos de carga, siendo que esta es una importante vía que comunica la región Caribe con el interior del país. Por eso se está viendo también incluso afectada la recolección de basuras para municipios como Montelíbano, Puerto Líbano, San José Durá, entre otros, porque no ha sido posible el ingreso de los vehículos recolectores hasta estas zonas. Los alimentos, por ejemplo, ya empezaron a escasear y se consiguen hasta por un 60% más alto del precio tradicional. Alejandro Lobo, quien es representante legal de los mineros del sur de Córdoba, quienes por cierto explotan oro en este sector, asegura que con esta movilización están pidiendo la formalización de su actividad y los permisos para el uso de maquinaria amarilla. Y lo que estamos pidiendo en el paro minero es la derrocación del decreto 1035, que básicamente es el que obliga a la fuerza pública, pues le da facultad de llegar hasta los territorios, destruir la maquinaria inmediatamente. Y ante esta situación, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, llamó la atención del gobierno nacional por las consecuencias fatales que esto podría tener para la economía regional, pues ya ni siquiera hay gente en la terminal de transporte a pesar del uso de vías alternas que se han habilitado. Por lo pronto, ayer en la tarde logró ser acordado el paso de misiones médicas tras una reunión entre el secretario del Interior de Córdoba, Gabriel Méndez Pineda, y los manifestantes. Néstor, y también la policía informó que están acompañando a los viajeros que se desplazan desde la ciudad de Medellín hacia la costa atlántica y viceversa a través de la ruta Medellín-Turbo Arboletes-Lorica para evitar el bloqueo por la manifestación. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, por saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 34 minutos. Los más recientes informes de las fuerzas militares concluyen que todos los grupos armados ilegales se han fortalecido durante el cese del fuego, que ahora únicamente se mantiene vigente con las disidencias de las FARC lideradas por alias Calarcá y por alias Andrei. Por cuenta de la suspensión de operaciones armadas ofensivas, los grupos guerrilleros tuvieron un crecimiento del 4% entre 2022 y 2023, haciendo presencia en 324.736 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Eso es cerca del 28% del país. Los grupos armados ilegales, incluido el Clan del Golfo, hacen presencia en 455 municipios de Colombia, es decir, en 4 de cada 10 municipios, específicamente en más de 9.000 veredas ubicadas en 29 de los 32 departamentos de Colombia. Antes de su división entre las facciones de Iván Mordisco y de Calarcá, las disidencias hacían presencia en el 10% del territorio nacional, seguidas por el ELN, que hacía presencia en el 9% de Colombia. Luego está el Clan del Golfo, con presencia en el 7% del territorio colombiano, mientras que la segunda Marquetalia de alias Iván Márquez hace presencia en el 4% del país. Según inteligencia militar, a finales del año pasado, el ELN tenía en sus filas a 6.158 personas. Le seguía el Clan del Golfo con cerca de 5.000 combatientes. Luego están las disidencias de Iván Mordisco, repito, antes de su división, con 3.859 guerrilleros, y luego la segunda Marquetalia de Iván Márquez con 1.751 combatientes. Esta radiografía es importante porque muestra la manera en la que la situación del cese del fuego logró para estos grupos lamentablemente expandir su actuar criminal en Colombia. El almirante Francisco Cubides, comandante general de las fuerzas militares, dijo que en la medida en que esos grupos no tenían una afectación directa por una operación ofensiva, estaban tranquilos y eso les había permitido acomodarse para buscar delinquir. Y por eso la tarea hoy de las Fuerzas Armadas es mucho más importante, porque tienen la tarea y la obligación de devolverlos a sus sitios, arrinconarlos, disminuir su presencia en el territorio colombiano, y luego de eso vendrán los análisis políticos sobre si es o no conveniente el punto y la política de los ceses del fuego con los grupos armados ilegales. Es positivo en la medida en que alivian las violaciones a los derechos humanos contra la población civil, pero son perjudiciales porque estos grupos aprovechan la mano tendida del Estado para hacer una expansión de sus actividades criminales en gran parte de Colombia. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 37 minutos. En Colombia se han abierto 1.381 kilómetros de vías ilegales en la Amazonía colombiana, esa que es el pulmón ambiental y biodiverso del país. En medio de la COP16 aquí en Cali fue presentado un informe que muestra el estado de parques nacionales naturales en Colombia, y aunque es cierto, el país cumplió la meta de proteger el 30% de su área terrestre, que fue una meta de la COP anterior, en ellas todavía hay asuntos muy inquietantes en los que el país está perdiendo el año. Por ejemplo, en la última década se talaron más de 9.600 hectáreas en el Parque Nacional Natural de Chiribiquete, solo por poner un ejemplo, y en todas las zonas protegidas aumentó la apertura ilegal de carreteras. Dice este informe que en la última década se han talado 125.745 hectáreas en todos los parques nacionales naturales. Eso quiere decir que es un área
sea tan grande como 3 veces una ciudad como Medellín. Y en 11 años el país perdió más de 1,5 millones de hectáreas de lo que eran bosques naturales. Es como si todo Huila, hablando de bosques, desapareciera del mapa. El informe lo hacen parques como Vamos, universidades como la Javeriana y los Andes, de Justicia, la Fundación Santo Domingo, el IDEAM y el Instituto Humboldt, y se publica justo el día en el que el seguimiento al acuerdo de Escazú fue el gran tema de esta COP16 aquí en Cali. Por primera vez, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, que es la presidenta de la COP, también reconoce que el país va perdiendo el año en la protección a líderes sociales y ambientales que siguen siendo asesinados en distintas regiones de Colombia. Un dato final: las áreas donde más se registró deforestación entre 2013 y 2023 son el Parque Tinigua, la Sierra de la Macarena, Paramillo, la playa y la serranía de Tiribiquete. Ojo, porque cuando se está hablando de biodiversidad hay que hablar de áreas protegidas, que no es coincidencia, está en la lista de reclamos de mineros y campesinos que hoy protestan en todo el país. El gobierno quiere ampliar las áreas protegidas, los mineros y campesinos quieren que eso no afecte su actividad: minería, agricultura y también ganadería. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 39 minutos, y crecen los problemas de caja del gobierno y crecen también, por supuesto, los dolores de cabeza del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sufriendo esta mañana por 3 temas urgentes de plata. De primerazo, sufriendo para expedir el decreto del presupuesto del próximo año, con la presión de no castigar la inversión y con los 12 billones de pesos que vienen desfinanciados. De segundazo, sufriendo también por la nueva caída en el recaudo tributario, otra vez menor de lo esperado en septiembre, que era un mes crítico y determinante porque era temporada de declaración de renta, pero que vuelve a caer frente a lo proyectado y acumula ya una caída del 7.9% entre enero y septiembre, unos 18 billones de pesos menos frente a los primeros 9 meses del año pasado. Y el tercerazo, o la tercera razón por la cual sufre esta mañana por problemas de plata el Ministerio de Hacienda, es por la plata para la primera edición de los Juegos Nacionales Juveniles, que empiezan en apenas un mes, entre el 9 y el 22 de noviembre, en el eje cafetero, con la presencia de casi 5.200 atletas de 32 delegaciones, pero juegos que están sin billete, lo que llevó a 16 gobernadores del país a pedir aplazar dicho evento ante la falta de recursos y ante el sorpresivo comunicado del Ministerio del Deporte de hace 3 semanas, donde les dice a ellos, a los departamentos, que ahora tienen que entrar a asumir algunos de los gastos de este evento, como el 60% de los costos de alojamiento y alimentación, el 100% de los costos de refrigerio y pólizas y el 100% de la implementación de las presentaciones y competencia de cada delegación departamental, cosa que según los gobernadores del país contraría lo acordado con la ministra del Deporte, Luz Cristina López, quien en reunión del pasado 16 de septiembre les prometió que la nación honraría la totalidad y el 100% de los costos mencionados. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:41 de la mañana. La Olmedo política está más viva que nunca. Después de que Olmedo López entregara 2 teléfonos celulares donde dice están las pruebas del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, amplió su matriz de colaboración con la Fiscalía. Aunque los nombres principales siguen siendo el del expresidente de la Cámara, Andrés Calle, y del Senado, Iván Name, el hombre que era del corazón del presidente Gustavo Petro amplió su listado y vinculó a 3 alcaldes. Un primer indicio de que la corrupción en esa unidad nacional fue mucho más grande. Son nombres, entre ellos el de Carlos Torres, exalcalde de Carmen de Bolívar, que ya había sido mencionado por sus conversaciones con Sneider Pinilla y uno de los contratos de esa bolsa de 92.000 millones de pesos, por la que también aparece salpicado el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Los otros 2 nombres son los del alcalde Fabián Martínez, alcalde de Becerril, en el departamento del Cesar, y Jonathan Vázquez, exalcalde de Barranca Bermeja en Santander, que son los 2 departamentos hasta donde se habría extendido el tentáculo, la mano larga de Olmedo López y todos sus compinches. Olmedo también está involucrando en esta matriz, en esta ampliación, a contratistas y funcionarios de las alcaldías de los municipios donde se habrían direccionado puntualmente
3 contratos. Y es que Olmedo quiere ser testigo, pero más que eso, quiere los beneficios por ser testigo y está dispuesto a todo. Ya anunció que va a ir a instancias internacionales a denunciar el boicot, lo que para él es un sabotaje, a la intención de colaborar con la Fiscalía y, entre otras cosas, un intento de soborno para que no cuente lo que pasó con la plata de los carrotanques y con esos 3 contratos que se pensaban robar. Como suelen ser estos procesos, hay denuncias y contradenuncias. La denuncia, la última, la presentó el senador y expresidente del Congreso ante la Fiscalía contra justamente Olmedo López, que lo ha acusado de recibir dineros, maletines de dineros, diciendo que fue la forma como se vendió para pasar las reformas del gobierno nacional. Lo que necesita el país es celeridad y claridad de la Fiscalía General de la Nación, claridad en si va o no a negociar con Olmedo López para que cuente de qué tamaño fue la corrupción en la que también está salpicada quien fuera la consejera para las regiones, Sandra Ortiz. Es Olmedo López el que tiene que contar la pregunta más recurrente en este proceso: ¿quién dio la orden? Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Sabes que en este momento en Colombia dicen que de cada 3 matrimonios 1 se divorcia? Honestamente no me preocupa el 1 que se divorcia, me preocupan los 2 que quedan. ¿Estarán siendo realmente felices o son bombas de tiempo esperando para explotar más adelante? Nunca se han visto índices como los de ahora de divorcios y creo que tiene que ver con que no tenemos tiempo para dedicarle a nuestra pareja. Mujer, si para ti es importante tu hogar, si para ti es importante la historia de amor que están construyendo juntos, debes hacer cosas, debes apartar un tiempo especial, debes cuidar tu relación. Es como un jarrón fino, uno no lo pone en el borde de una mesa por donde pasan niños corriendo, jugando, porque es muy posible que se caiga. Tu relación está en riesgo, estás dedicándole tiempo a él, a ti, a los dos. ¿Tienen tiempo de calidad? Me gustaría que me contaras qué haces a diario para cuidar tu pareja, porque uno lo que quiere, lo que valora, lo cuida y lo cuida todos los días. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Desde Cali también tenemos esta mañana deportes. Ricardo, buenos días. Hola Néstor, feliz mañana para todos. Mire, deportes y situaciones que, así como hemos lamentado en las últimas semanas los incidentes, las agresiones entre barristas en los estadios en Colombia, anoche en Argentina hubo un tema gravísimo entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata. Se enfrentaron, era partido por Copa Argentina, y se enfrentaron en el intermedio las barras bravas de estos dos equipos. ¿Y sabe quién calmó las aguas? Entre ellos un colombiano que fue leyenda en Boca. Hablo del Chicho Serna. Bueno, lo vi en las tribunas, Ricardo. ¿Chicho Serna es directivo de Boca? Claro, Chicho Serna hace parte del comité de fútbol en el equipo Ceneice. Es decir, Chicho junto a Juan Román Riquelme fueron quienes llevaron calma, más exactamente lo llaman en Argentina el Consejo de Fútbol. Y ese consejo tiene jugadores, usted creo que lo recordará, los futboleros de ese Boca brillante en la época de Carlos Bianchi, como Cassini, el Chelo Delgado y Mauricio Chicho Serna, junto a Juan Román Riquelme, se metieron en la tribuna a apagar el incendio. Ya viene Ricardo Rego con la información deportiva. Anoche aquí en Cali, Ricardo, empataron América y Cali, jugando Cali de local. Queda Cali, otra mala noticia. Cierto. Lo siento, doctor Riveros. Otro golpe. Cali fuera de la Copa Colombia, América semifinalista. Y es la alegría que hoy la fanaticada escarlata celebra, porque el equipo del Polilla sigue dando eso, pasos en positivo. Se mantiene como líder en la liga y ahora ya está entre los 4 mejores. Lo lamentamos mucho por el Deportivo Cali. Estamos compungidos, sí, estamos tristes. Esta cara de tristeza con la que amanecemos los hinchas del América lo muestra. Muy Ricardo, sincero, muy sincero. Felicitaciones a usted, a los hinchas del América que están viviendo momentos dulces. Lo lamento mucho por los hinchas del Cali, el legendario Cali. Gracias, todo parece. Gracias, director.
Sí, mi solidaridad. Se le nota con sincero ustedes. el sentimiento, sí. No, pero no, Héctor, no sea irónico porque yo le tengo mucho, desde siempre, Cali ha sido equipo de mis afectos. El plan B, digamos, de los Más afectos. o menos. Pero no, La situación del plan Cali C, diría realmente es una... Pero la situación del Cali sí realmente es una situación muy Por ahí llegó Alfredo dramática. Arias. Realmente llegó un punto, sí, pero lleva, ¿cuánto? 12 juegos, creo. El de ayer noche pues debió ser el segundo tal vez. Y pues obviamente no se hacen milagros de un día para otro, pero tampoco tiene cómo, no hay una nómina robusta, hay un desorden administrativo enorme. Realmente es una debacle, es una cosa que uno no sabe ni qué hacer, ni si ponerse bravo con los directivos, ni si madrear a los jugadores. Nada, es una cosa que no... Eso sí, eso a veces hay que hacerlo porque es que a veces son muy vagos, pero en este caso no sé si eso sea. Realmente veo que hay unos jugadores jóvenes, algunos con talento, otros no tanto, pero realmente lo que veo es que el equipo se quedó sin cabeza, sin directivos desde hace ya 3 años. Son malas horas. Y no sé hasta dónde vamos a llegar. Cali. Lo siento por usted, por los hinchas del Cali. Felicitaciones a los hinchas del América, Ricardo. Son las 6:49. En segundos les cuento de los resultados muy pobres de las marchas del petrismo, de las marchas de los sindicatos de los maestros ayer por todo el país. Fueron 5.000 personas las que estuvieron ayer en Cali, en Puerto Resistencia. Allí en Puerto Resistencia anuncia el ministro de Cultura, el ministro Correa, que habrá declaración de Puerto Resistencia, antes se llamaba Puerto Rellena, como patrimonio nacional. Hugo Mario Palomar. Néstor, estuvieron profesores, sindicalistas, algunos indígenas pertenecientes a la Minga, procedente del departamento del Cauca, en Puerto Rellena, la glorieta ubicada al oriente de la ciudad de Cali, para protestar contra el Consejo Nacional Electoral y por el el supuesto golpe de Estado que ha venido denunciando en los últimos días el presidente Gustavo Petro. La marcha terminó con un acto muy político, también cultural, en donde participaron congresistas del pacto histórico, pero también algunos ministros. Estuvo el ministro de Educación, estuvo la ministra de Ciencias, el ministro de Cultura, el ministro de Minas y Energía. Allí lanzaron arengas para alentar a estos jóvenes que desde Puerto Resistencia estuvieron protagonizando el llamado estallido social en el año 2021. El gran anuncio del gobierno nacional, el gran anuncio, Néstor, en esta zona popular donde los jóvenes siguen reclamando empleo y sobre todo educación, es que el monumento de la resistencia, la mano esa de más de 10 metros que simboliza la resistencia, va a ser declarada patrimonio nacional. Es lo que ha pedido el presidente Petro y lo que confirma en las últimas horas el ministro de Cultura, Juan David Correa. Estamos frente al Monumento de la Resistencia, hicimos el expediente desde el Ministerio de Culturas para declararlo un patrimonio nacional de todos los colombianos y hoy sentimos mucho orgullo y mucho cariño por haber trabajado juntos. Mucho cariño, dice Néstor, el ministro de Justicia, por haber trabajado de la mano de los jóvenes allí en Puerto Resistencia. Un discurso obviamente muy político del ministro de Cultura, alentando a estos jóvenes de esta barriada del oriente de Cali. La resistencia nunca más será acosada. No mientras vivan ustedes y creen gobiernos como lo hicieron nuestros pueblos ancestrales en estos territorios alrededor de lagunas, humedales y el cielo. Y era la petición del presidente Petro, se está cumpliendo. En marzo lo planteó aquí desde el oriente de Cali, había pedido que esta estatua fuera declarada monumento nacional y es el proceso que arranca el próximo domingo en acto público en ese punto de Puerto Resistencia o Puerto Rellena, como se llama originalmente, Néstor. 5.000 personas llegaron en total allí a Puerto Resistencia. Me parece poco teniendo en cuenta que aquí está la Minga.
¿no? Y que hay ministros y que hay sindicatos y que había maestros de FECODE, Hugo Mario. Y que siempre ha sido, digamos, una ciudad, sobre todo en esa zona de Cali, muy petrista, Néstor. Muchos jóvenes votaron por Petro después de lo que pasó en el año 2021. El ministro hablando en primera persona en plural después de lo que hicimos en el estallido social. El ministro de Cultura se llama Juan David Correa, lo acaban de escuchar ustedes con el homenaje a la gente de eso que llaman estallido social. Pero no fue el único lugar aquí. Marchas pobres, en Bogotá apenas algo más de 1.200, 1.300 personas según el cálculo en Bogotá. En Medellín también algo más de 1.000 personas. Si usted junta a todos los del país, no más de 15.000 personas. Y digo, me parece francamente pobre, teniendo en cuenta que eran marchas jalonadas por el gobierno, por los equipos del gobierno, por los ministros del gobierno, por FECODE, el sindicato de maestros, y apenas lograron sacar en todo el país 15.000 personas. Juan Esteban. Hola Néstor, muy buenos días. Así se encontraban varias de las calles del país por cuenta de las marchas convocadas por maestros y trabajadores, FECODE y la CUT, para apoyar al presidente Gustavo Petro. La iniciativa tenía como propósito manifestarse en favor de las reformas del gobierno y en contra del Consejo Nacional Electoral por la investigación que se le adelanta al mandatario por presunta financiación irregular en su campaña del 2022. José Hilario fue uno de los ciudadanos asistentes a la marcha. Nuestro gobierno, el gobierno del cambio, el gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro, en contra del golpe de Estado que quiere dar el CNE junto al Consejo de Estado y la ultraderecha de este país. Esa ultraderecha que quiere seguir teniendo el control del país. En una jornada que inició sobre las 9 de la mañana de ayer miércoles y se extendió por varias horas, ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira e incluso Ibagué fueron centro de reunión de miles de simpatizantes al gobierno nacional. Así se vivía precisamente en La Arenosa por cuenta de los ciudadanos. El pueblo quiere que continúe el cambio y por eso este pueblo hoy está aquí. No importa lluvia, no importa sol, aquí está un pueblo respaldando a los cambios sociales de este país. Tanto docentes como trabajadores realizaron una masiva convocatoria para la asistencia de los ciudadanos. Sin embargo, se puede decir que el país no respondió de igual forma. La Plaza de Bolívar de Bogotá, que es uno de los puntos de mayor referencia ante este tipo de movilizaciones, no se llenó en su totalidad y el fenómeno se presentó casi que a la par en el resto de las ciudades. Aún así, los manifestantes como Daisy Pardo y Germán Rodríguez ratificaron el propósito de seguir marchando. Lo que estamos haciendo es defendiendo los proyectos de ley que el gobierno ha presentado para que el pueblo se reivindique en todos sus derechos. De igual forma, esta jornada tendrá su réplica por parte de la oposición, pues desde ese sector convocaron a nuevas movilizaciones en contra del gobierno de Gustavo Petro para el próximo 23 de noviembre. Juan Esteban Castañeda, Blue Radio. Juan Esteban, gracias. 6 de la mañana, 55 minutos. Y es también para el gobierno Petro un golpe. Esto quiere decir, Luis Ernesto, esa tesis, la del presidente Petro y el golpe de Estado, pues no están produciéndose las manifestaciones populares que el presidente hubiera querido ver ayer en esta jornada de movilización. Contrasta esta movilización, Néstor, con las movilizaciones muy numerosas que hubo en el momento de la destitución del alcalde entonces en Bogotá por Ordóñez, por el procurador Ordóñez. Es decir, pareciera que esta amenaza, digamos, de un supuesto golpe blando, que sería una amenaza, digamos, al proyecto político, pues no convence masivamente. Y creo que es una buena noticia que pues el gobierno, como está dedicado a la COP, como debe estar, que está dedicado a gobernar y hacer la tarea que tiene que hacer, pues me imagino que no distrajo los recursos que utilizaba en otras oportunidades para sacar gente a la calle. Recursos hay, porque para sacar abuelos que reciben subsidios, eso. Aquí trajeron a los 2.000 indígenas de la Minga y la FECODE y los sindicatos se movieron. Ahora, de pronto es que la gente no compró la tesis de que aquí hay golpe de Estado, porque no hay golpe de Estado. Es decir, es muy difícil. Ellos pueden decir que lo hay, la gente está sintiendo otra cosa. El presidente está gobernando. Lo que pasó ayer es que este es un golpe a esa política de calle del señor presidente. Son las 6 de la mañana. Sin duda fue un fracaso. Fue un fracaso, ¿no, Néstor? Eso fue un fracaso. Es decir, que en medio de estas circunstancias, acuérdense que ellos hicieron una reunión previa en la Universidad Nacional,
se la tomaron, llevaron no sé cuántos miles de dirigentes de todo el país para organizar esta respuesta y la verdad es que fue un fracaso. El famoso tema del golpe blando del CNE no pegó y a contramano vale confrontar las movilizaciones sociales de mineros, de campesinos, de productores de distintos géneros agropecuarios y también hasta de las madres comunitarias del bienestar familiar. Entonces, el país está viendo una contradicción de movilización. Por un lado, las movilizaciones que quiere instrumentalizar el gobierno y por el otro lado la movilización que se está oponiendo a políticas del gobierno. Aurelio, entre otras cosas, las manifestaciones solían ser en este país en contra. Una manifestación en apoyo es obviamente diferente. 6:58 y más minutos. Difícil de convocar y el presidente ha corrido el riesgo de hacerlo y pues le ha ido mal, porque esta no es la única vez que le ha ido mal, ¿no? Pues esta no es la primera vez que se convocan marchas o manifestaciones en favor del gobierno, sus reformas, y la verdad es que la convocatoria pues no ha sido masiva como quizá la esperaba el gobierno, y si no tiene esa característica o esa condición, pues ahí, perdóneme la expresión coloquial, la plática se pierde porque pues sacar a 5.000 o a 2.000 personas como fueron ayer en Bogotá realmente no solamente no sirve para demostrar apoyo, sino al contrario, pareciera demostrar debilidad. Seguramente el presidente tiene una mayor capacidad de movilización si la situación además fuera el riesgo de que lo fueran a tumbar o algo así fuera real, pero es que la gente también en ese punto pues sabe y tiene información suficiente. La gente no es tonta, no basta con que el presidente diga es que me quieren tumbar y comenzó el golpe de Estado. La gente sabe que hay un proceso administrativo y que después vendrá alguno en la Cámara si es que es necesario y que en ese caso, como en casi toda la historia de Colombia, tampoco va a pasar nada. Entonces pues la gente se queda trabajando o en su casa en vez de ir a una marcha. Sí, pero le valgo el eufemismo. Sí. Usted dice no fueron masivas. La verdad es que fueron, teniendo en cuenta quienes están detrás, el poder, el brazo político del gobierno, de los sindicatos, de los maestros. Lo de ayer es una cosa supremamente pobre. Pero fíjese, no sacó en diferentes ciudades, no lograron recoger a más de, no sé, 13.000, 14.000, 15.000 personas en el mejor de los casos. Fíjese que hay otra mirada a este fenómeno y es que esos llamados a la calle también se van desgastando. Eso no es un tema que usted pueda movilizar permanentemente a la población. Es realmente muy difícil y tenemos muchos ejemplos. En Venezuela ocurre algo similar. Ese llamado, esa convocatoria a las movilizaciones es un modelo que puede funcionar en un punto particular, para un asunto puntual, pero cuando usted intenta gobernar a punta de movilizaciones, pues se da cuenta de que es un modelo que se desgasta muy rápidamente. Eso de rutina, de acuerdo, no funciona, no le funcionó ayer al gobierno. 7 en punto, aquí están los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas